El día de ahora, pues, vamos a hablar brevemente acerca de los siguientes temas. Son breves anotaciones sobre la globalización económica y cultural, movimiento social, qué es movimiento social, qué se entiende, una pequeña reseña de cómo nacen, también el contexto sociohistórico de los movimientos sociales salvadoreños y para terminar en la crisis política de la década de los 60, 1960 y 1970. Así que vamos a tratar de cubrir de la mejor manera estos temas, que si bien son amplios, pues, pero he tratado de condensarlos para una mejor comprensión, ¿verdad? Para reforzar el material que ustedes tienen ahí. Ahora, antes de continuar, me gustaría saber cuántos de ustedes estuvieron en la videoconferencia anterior y cuántos es primera vez que están aquí. Si lo pueden poner en el chat. Esto es solo para tener más o menos una referencia de si hay personas nuevas en esta videoconferencia. Y también, por favor, si pueden poner ahí, si me están escuchando bien, ¿verdad? Eso es muy importante. Bueno, si es primera vez que están todos acá, pues, o la gran mayoría, bienvenidos, ¿verdad? Pues nuevamente me presento, mi nombre es Mauricio Gutiérrez, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas, perdón, la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas, así que aquí los estoy apoyando a ustedes con el programa de tutores para la materia de Ciencias Sociales. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Si la mayoría pues es primera vez, pues bienvenidos, ¿verdad? Vamos a dar paso a la temática, como les decía, y para los que se acaban de unir, es breves anotaciones sobre la globalización económica, cultural, movimiento social, contexto histórico de los movimientos sociales salvadoreños y en su primer momento histórico, que es la crisis política de los 60, de la década de los 60 y 70. Bien, para iniciar tenemos, es importante definir primero de que globalización, a pesar de que sea un término que nosotros hemos escuchado bastante seguido, que tenemos prácticamente a diario escuchamos ese término, no hay una conceptualización concreta al respecto, ya que ha sido un problema, pues, desde el campo social, económico, ¿verdad?, de las ciencias económicas y demás, tratar de definir qué es la globalización, porque abarca bastantes aspectos, ¿verdad? Sin embargo, pues, algunas de las definiciones que pueden utilizarse al respecto es esta que tenemos acá, que nos dice que es un término que se utiliza para describir cambios económicos, culturales, sociales y políticos que han ocurrido en los últimos 50 años. Es muy importante destacar que el fenómeno de la globalización se da a partir de los sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿qué sucedió? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente se da una nueva forma, un nuevo ordenamiento en el mundo, ¿verdad? Tanto político, bueno, sobre todo en el marco político y en el marco económico, ¿verdad? Se divide el mundo prácticamente en dos campos, uno el bloque capitalista encabezado por Estados Unidos y el bloque socialista encabezado por la Unión Soviética, ¿verdad? Y cada uno de sus diferentes países. Esto desprende toda esa época que se llamó Guerra Fría, que terminó prácticamente al finalizar del siglo, ¿verdad? Ese es un tema aparte, sin embargo, pues ese es el contexto donde nace este término de globalización, ¿verdad? Ahora, dentro de esta conceptualización de globalización, también podemos encontrar algunas diferencias o algunas cuestiones que se desprenden de la globalización como término general. Por ejemplo, dentro de esta es la globalización económica. Alguien, aparte de este concepto que está aquí, alguien quisiera intervenir o quisiera hablar y decir qué es lo que han escuchado acerca de globalización económica. Bien,
Si nadie quiere participar, pues entiendo, ¿verdad? En relación a la globalización económica, estos términos que se desprenden de la globalización en general, podemos decir que es un proceso de interdependencia económica del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento de volumen de la variedad de transacciones internacionales, de bienes y servicios, flujos internacionales de capitales y de mano de obra, al mismo tiempo que por la difusión acelerada y generalizada de la tecnología. Prácticamente a raíz del comercio electrónico y de las diferentes políticas, como por ejemplo tratados de libre comercio y demás, es como se da esta globalización económica, ¿verdad? Eso quiere decir que es la forma en que los estados y los gobiernos homogenizan cada una de sus diferentes legislaciones o cada uno de sus diferentes procesos para el intercambio más efectivo de productos y servicios. Es decir, por ejemplo, un ejemplo que tenemos acá de globalización regional, globalización económica a nivel regional, es un tratado que existe entre los países centroamericanos para que no haya pagos de impuestos arancelarios o aranceles a la hora de llevar productos de un país hacia otro. Entonces ese sería un ejemplo acerca de la globalización. A la larga, pues eso beneficia en cierta forma al comercio, pues porque lo dinamiza. Así que esa sería un buen ejemplo y una explicación acerca de la globalización económica. Ahora, esto trae también aparejado otro concepto que es la globalización cultural. La globalización cultural es prácticamente todo aquello que se desprende de lo que, de la, digamos, la exportación que viene en cada uno de los productos y servicios que nosotros, la exportación en términos ideológicos, ¿verdad? Que vienen en cada uno de los productos y servicios que nosotros adquirimos. Es decir, cuando un producto ingresa, no solo viene el producto porque sí, sino que ese producto representa una idea, representa una razón de ser, porque nos identificamos, ya sea porque nos gusta, ya sea música, la música, nos gusta la ropa, nos gusta un estilo en específico, todo eso no solo es un producto, sino que el producto también trae intrínsecamente, o trae ya por sí, una cuestión ideológica, que es la que nos atrapa a nosotros como consumidores. Esto es en sí la globalización cultural, es decir, la expansión y la asimilación de costumbres y valores que no son nuestros, ¿verdad? O que muchas veces vienen de otras esferas. Por ejemplo, un buen ejemplo de esto, a mí me gusta ver series, o incluso en un tiempo, cuando era más joven, me gustaba ver series de anime. Entonces esto definitivamente se transforma en una globalización cultural porque asimilamos cada uno de los conceptos que no son nuestros y nos gusta y lo hacemos parte de nosotros. Entonces es ahí como poco a poco nos vamos atrapando, ¿verdad?, en estas tradiciones o creencias que no forman parte de nuestro bagaje principal cultural, pero las hacemos nuestras, ¿verdad? Entonces dentro de ese fenómeno depende del punto de vista donde se vea, puede ser positivo, ¿no? Generalmente tiene impactos negativos. Otro de los conceptos en relación a globalización cultural es que nos dice que es la integración de costumbres y creencias de muchos países, en donde el factor predominante es la economía y las telecomunicaciones, las cuales han influido en que dichos modos de vida sean muy parecidos entre sí. También otra definición nos puede decir de que se representa como una consecuencia de la globalización económica y que abarca los aspectos que se insertan en la superestructura de una sociedad. Es decir, que estaríamos hablando de la parte ideológica. La parte ideológica es el conjunto, en la superestructura, ¿verdad? Estamos hablando del conjunto de valores, creencias y demás que forman parte de la subjetividad colectiva.
¿verdad? Los gustos, creencias, todo lo que forma parte de un grupo predominante a nivel mundial son asimiladas y adoptadas por grupos o sociedades que son política, económica y culturalmente más débiles y que se ven pues influenciadas por este tipo de culturas, ¿verdad? Ahora, uno de los efectos negativos en relación, o un tema bastante interesante en relación a esta transculturización que se da, o digamos, la globalización cultural, es el tema muy interesante es la McDonaldización de la sociedad. Lo podemos encontrar, son temas nuevos, ¿verdad?, en relación a las ciencias económicas y ciencias sociales, acerca de cómo la sociedad se va mecanizando y cómo las grandes industrias y cómo la globalización en sí trae cambios significativos a nivel cultural en las sociedades. El autor de este libro se llama George Ritzer y ustedes lo pueden encontrar en internet. Es muy importante, es muy interesante. Ahora, quería traer este tema a colación porque va aparejado con lo de la globalización cultural. ¿Y de qué se trata esta McDonaldización? El autor pues no es que quiera hacer ver mal a la cadena de restaurantes, ¿verdad?, de venta de hamburguesas o lo tenga en cierta forma satanizado, ¿no? Sino que toma como ejemplo la forma en la que McDonald's ha sido una de las empresas más exitosas a nivel mundial, precisamente por los procesos que manejan. Entonces, él lo divide en cuatro tipos de procesos, digamos, sí, cuatro procesos, cuatro formas en las que McDonald's se ha expandido, y es la misma manera en la que los estados, o a veces los países dominantes, han tratado también a los países dominados. Es decir, que se da a través de diferentes etapas. Dentro de la primera etapa, bueno, está hablando acerca de la eficiencia, el cálculo, la previsibilidad y control. ¿Qué es esto? Digamos, McDonald's ofrece productos de forma rápida y sencilla sobre la base de procesos diseñados que conducen a un fin específico, utilizando medios productivos, eficiencia. Esto quiere decir que se produce más con menos material, se produce más ya sea dinero, se produce más efectivamente con menos material, con menos tiempo, etcétera. Y esta misma fórmula la han aplicado en los países de manera analógica. Es decir, la eficiencia y la sobreexplotación también están intrínsecas en este apartado. Ahora, todo esto se encuentra estandarizado y altamente calculado, es decir, de que cada uno de los procesos están definidos o predefinidos en este sentido para un fin en específico. En ese transcurso de todo este proceso, donde pasan las sociedades, hace la analogía de George Ritzer, nos dice que la sociedad se va adaptando, se va no solo adaptando, sino que se va sometiendo de manera involuntaria hacia las voluntades, hacia las órdenes de los otros países dominantes o de las personas, o en este caso clases dominantes. También como tercer punto dice la previsibilidad, que esa misma sistematización, esa misma secuencia de comandos y previamente estudiados, ¿verdad?, y establecidos, nos dicen de que el comportamiento de la persona y de la sociedad es previsible. ¿Y qué significa la previsibilidad? Quiere decir de que podemos anticipar cómo una persona o cómo una sociedad va a comportarse o a reaccionar hacia ciertos estímulos que se den. Exacto, la Coca-Cola es una muy buena, también, como dice Alessandra, ¿verdad? Es una muy buena, muy buen ejemplo de cómo estas industrias van acaparando y van inundándolo todo, ¿verdad? Y cómo los estados o gente, pues, digamos, muy inteligente, ¿verdad? También ha tomado a bien trasladar todo esto que las industrias realizan a las sociedades, y así como al final desembocan en el control, que es en la manipulación,
¿verdad? De las masas, la manipulación de manera inconsciente, creyendo, nos hacen creer de que nosotros hemos escogido o que nosotros hemos elegido cierto camino, cierto rumbo, sin embargo, ya todo estaba totalmente preestablecido. Es muy interesante este concepto y se da, y no se hubiera dado si no hubiera en algún punto creado primero la globalización económica y obviamente la globalización cultural. Ahora, les quería dejar también otro, como un dato curioso, hay otro concepto que se llama Disneylandificación, se lo voy a escribir si quieren, pero este concepto, si ustedes tienen interés en buscarlo, la Disneylandificación nos habla acerca de cómo el trabajador se comporta, ¿verdad? Como las empresas ven al trabajador, que ahora ya no dicen trabajadores, nos llaman colaboradores, ¿verdad? O nos dicen de que nos tenemos que poner la camiseta y bueno, tenemos que estar felices, y igual que en Disney, ¿verdad? Que todos los enanitos cantan una canción mientras trabajan en una mina y quizás trabajan unas 20 horas, ahí están en unas condiciones totalmente deplorables, pero pues ellos viven cantando y viven felices, ¿verdad? Esa es prácticamente lo que encierra la Disneylandificación, que es producto también de la misma globalización y de toda esta transculturización que se da a través de la ideología de países dominantes en esta región. Entonces, bueno, ahora, antes de pasar al siguiente tema, dice, sí, es ilegal enojarse en Disneyland. Ah, bueno, es interesante, yo no sabía eso. Sería bueno que en algún punto nos compartiera qué sucedió. Me imagino que fue a Disneyland o algo así, porque si me dice que es ilegal, pues probablemente anduvo por ahí, me dice Medrano. Ah, entiendo, sí, prácticamente no se puede enojar uno ahí, todo es felicidad, todos terminan igual que el cuento de hadas, ¿verdad? Así que bueno, antes de pasar al siguiente tema, ¿hay alguna consulta al respecto? ¿Quedó claro en la medida de lo posible este concepto cuando hablamos de globalización económica, globalización cultural y globalización en general? Bien, muchas gracias. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema pues es un poquito diferente, ¿verdad? Vamos a ver. Muy bien, muy buena participación, Mariano. Esa globalización económica es cuando adapta a otra costumbre de otro país. Acabo de entrar. Bueno, globalización económica, y bueno, gracias, Marielos. No es precisamente cuando se adapta a la costumbre de otro país, sino que la globalización económica está enfocada específicamente a la forma en que los bienes y servicios son distribuidos en cada uno de los países. Le ponía el ejemplo de sus compañeros antes de que entrara acerca de los tratados regionales, ¿verdad? De libre comercio, por ejemplo, que hay en los países centroamericanos, o los tratados que hay para el no pago de impuestos a la importación de bienes y de productos, ¿verdad? Por ejemplo, en Guatemala se fabrica bastante pan dulce, por ejemplo, el pan Bimbo y todas esas bimboletes y todas las cosas que vienen, las marinelas, los pingüinos y todo lo demás, todo eso lo fabrican en Guatemala. Entonces, para poder entrar acá en El Salvador, ellos tendrían que pagar un impuesto. Sin embargo, con parte de los tratados de la globalización económica, en este caso regional, ellos no pagan impuestos por la introducción de esos productos. Entonces, esto con la finalidad de dinamizar la economía, ¿verdad? Y pues hacer que los productos o los bienes lleguen más rápido a los consumidores. Entonces, a eso se refiere globalización económica. En cuanto a adaptar la costumbre de otro país, eso significa la globalización cultural, ¿verdad? Como habíamos estado hablando acerca de cómo los países dominantes y a través de los productos o servicios que nosotros compramos o adquirimos, también lleva implícito una parte ideológica, y es ahí donde
poco a poco nos vamos, digamos, nos van adaptando a su forma de pensar, su sistema de valores y demás. Nos van imponiendo prácticamente toda esa parte ideológica que, pues, de ellos viene, ¿verdad? De los países dominantes. Esto es, en términos generales, la diferencia principal entre la globalización económica y la globalización cultural. Muchas gracias por su pregunta, Marielos. Bueno, vamos a pasar a otro tema, ¿verdad? Que es el movimiento social. Esto también, bueno, un gusto. Bueno, eso también es un tema, ¿verdad?, que necesita bastante taller al respecto, pero vamos a tratar de resumirlo en lo que podamos en esta videoconferencia, ¿verdad? Tenemos que, como movimiento social, podemos definirlo como una agrupación de personas unidas y organizadas para la consecución de un fin específico. Es decir, que estas uniones de personas se unen para una misma causa. Hay algo que los une, que los motive, hay algo que está en la realidad, que está en la sociedad, que los obliga a unirse, ¿verdad? O les crea la necesidad de unirse para combatir eso que ellos consideran que no está correcto. Por ejemplo, un movimiento social puede ser conformado para una cantidad sin fines de temas. Por ejemplo, el rescate de animales, de perros de la calle. Hay muchos, probablemente más de alguno aquí ha adoptado algún animal, algún perro, ¿verdad? Entonces eso forma parte del movimiento social. También pues todos los tipos de ONGs que existen pues forman parte del movimiento social. Y otra de las características es vamos a ver, otra de las características es de que se mantienen en el tiempo, es decir, su proyección es a futuro. Bueno, vamos a anotar esa pregunta de Juan José y vamos a dar un espacio para las preguntas al final, así que a manera de paréntesis, pues si alguien tiene también una pregunta la puede dejar en el chat y vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas en la parte final, ya dentro de unos minutos. Muy buena pregunta. Así que bueno, continuando con el tema de el movimiento social, nos dice que por su naturaleza no forman parte de los organismos que componen al Estado o a un gobierno en particular. Son independientes a estos y muchas veces pues se entiende que es la sociedad civil organizada. María los también tiene una pregunta, ya la anoté por acá. En cuanto a los movimientos contra la privatización del agua, pues la Universidad de El Salvador, la UCA y también el Foro Nacional del Agua y muchos demás, todos esos pueden servir de ejemplo perfecto para qué se entiende o qué sería un movimiento social, ¿verdad? Ahora, antes de continuar me gustaría hacerles la pregunta, ¿saben ustedes cuál es la diferencia entre Estado y gobierno? O si ustedes me pudieran decir, alguien pues se anima a decirme cuál sería la diferencia entre Estado y gobierno. ¿Cuál es la principal diferencia? Bien, gracias por la sinceridad, Alessandra. Ya la vamos a evacuar esa. Sí, perdón, ¿quién habló? Yo, Cecia. Ah, Cecia. Hola, Cecia, dígame. No sé si el estado es porque están los tres estados y el gobierno es el que gobierna, por decirlo así, no sé, o que depende del estado, algo así. Sí, tiene muy buena idea, muy buena idea. Yo creo que el concepto quizás lo tiene, solo faltaría de que lo pudiera expresar bien, ¿verdad? Vamos a ver, si gusta, le doy otra oportunidad para que lo amplíe, pero por ahí tiene la idea. El Estado se refiere a las instituciones permanentes que hacen que un país funcione y el gobierno se refiere al conjunto de personas que ejercen cierto cargo, por decirlo así, dentro de ese Estado.
No sé. Así es. En términos generales, muy bien, exacto. El Estado, pues, son las instituciones o son la forma en que se ordena, digámoslo, eso para decirlo en palabras simples, ¿verdad? El Estado se compone de tres factores, que es la población, territorio y el gobierno. Entonces, el gobierno es una de las partes fundamentales de un Estado. El gobierno pues cambia, en nuestro caso cada 5 años, y son, digamos, las personas que tienen la obligación de llevar las riendas, ¿verdad? De los negocios del Estado. El Estado es, en este caso, el nombre de la República de El Salvador y se mantiene intacto hasta cierta forma, ¿verdad? O hasta cierto punto, independientemente del tipo de gobierno que llegue, no quien lo manda. Entonces, digamos que el Estado, si lo queremos ver de forma práctica, sería una casa, ¿verdad? Que está ahí sin habitantes, pero tiene sus cuartos, tiene su baño, tiene una parte de lavadero, etcétera, tiene además la entrada, su jardín, etcétera, tiene todo. Y el gobierno serían las personas que viven ahí. Si una casa es rentada o es alquilada, pues se van las personas anteriores y llegan unas nuevas a rentarla. Ese sería el gobierno. Entonces esa sería más o menos la relación. Jonathan Vázquez me dice que el Estado es una forma de gobierno. Tipos de gobiernos pueden haber: monarquía. Max Weber tenía una definición muy distinta en cuanto al Estado. Exacto, muy bien, muy buena participación también, ¿verdad? Sí, el tema de Estado y gobierno, teorías del Estado y demás, pues es bastante amplio. Es muy interesante saber tener nociones acerca de la diferencia. Roxana Lemos dice que Estado no serán todas las personas en sí, y el gobierno es como las entidades. Se aproxima bastante, ¿verdad? Pero bueno, me alegra mucho de que en términos generales pues tengamos una noción de la diferencia entre Estado y gobierno. Entonces, volviendo al tema de movimiento social, pues decimos que el movimiento social no forma parte ni del Estado ni del gobierno, ¿verdad? Por eso es que muchas de estas se llaman también organizaciones no gubernamentales, o ONGs, perdón, y que pues inciden en la realidad como sociedad civil organizada. Ahora, aquí hay algunas características del movimiento social que los motiva, o qué es lo que compone el movimiento social. Por ejemplo, surge a partir de tensiones o conflictos estructurales en la sociedad. Esto quiere decir de que pues pueden ser ya sea para una acción determinada, o puede ser para una acción o para un trabajo que se vaya a través del tiempo, ¿verdad? Pueden ser producto de ciertas actuaciones que se den, ya sea actuaciones u omisiones que se den de parte de los gobiernos en turno, pues que obligue a que el movimiento social nazca. Comparten una identidad expresada en objetivos, ideas, creencias e intereses compartidos, como pues ustedes bien pusieron el ejemplo, ¿verdad? Pues puede ser también como no solo para el agua, sino que también para los derechos humanos. Últimamente pues está bastante en apogeo los movimientos de los derechos de LGBTI y demás. Todos estos pues forman parte del movimiento social y comparten una identidad, las mismas ideas, creencias e intereses, ¿verdad? Se articulan en torno a un principio de solidaridad. Esto es muy importante. Crean redes de interacción con la comunidad, es decir, muchos de estos movimientos, de este movimiento social, siempre se les va a ver, o generalmente se les va a ver trabajando en la calle. Su trabajo es de campo, ¿verdad? Ya sea de forma estadística, o ya sea aquí en la zona urbana o rural, pueden estar haciendo trabajos ya sea socioeconómicos, de cualquier tipo, ¿verdad? Su campo de acción es bastante amplio. La participación colectiva es una de las principales pilares que poseen los movimientos sociales. La cierta estabilidad organizativa hace referencia a la forma en la que están estructuradas. Generalmente se estructuran a través de juntas directivas y organismos que toman decisiones, ¿verdad? También organismos disciplinarios y demás.
son muy interesantes la forma en la que se organizan los movimientos sociales o si lo quieren ver, pues las organizaciones no gubernamentales. Otra de las características es que con frecuencia las estructuras son horizontales. Juanjo dice de que, vamos a ver. María los dice de cuántas personas se considera un movimiento social. Muy buena pregunta. No necesariamente tiene que haber un mínimo de personas para considerarse un movimiento social. No es que haya una ley que diga movimiento social va a ser a partir de tantas personas. No, sino que con el hecho de que hayan 3, 4 personas que compartan un mismo interés en común y que decidan hacer algún tipo de acción hacia la comunidad y que compartan estas mismas características, pues estaríamos hablando de que ya pueden considerarse un movimiento social, ¿verdad? De que tengan su finalidad sea pues a través del tiempo, ¿verdad? Y que tengan, digamos, compartan una identidad. Por ejemplo, otro ejemplo de movimiento social serían los movimientos juveniles de iglesias, ¿verdad? Hay muchas iglesias que salen y, bueno, llevan víveres al centro o a personas necesitadas y demás. Pues todo eso también forma parte del movimiento social porque comparten cada una de las características aquí mencionadas. Ahora, vamos a ver, me dice Juan José, dice la diferencia entre movimiento sindical y movimiento social. Bueno, en este caso, el movimiento sindical se refiere, como el mismo nombre dice, es a los sindicatos de trabajadores. Pues generalmente de trabajadores. Entonces, en movimiento sindical generalmente se habla de la historia de los sindicatos y las acciones que estos realizan o han realizado a través del tiempo en beneficio de sus mismos o de la población trabajadora, ¿verdad? Ya estamos hablando de sindicatos de la empresa textil y manufactura, sindicatos de todos los tipos que existen en el Seguro Social, el sindicato de salud en general, etcétera, ¿verdad? De maestros, incluso médicos y demás. Todo eso existe en el tipo de sindicato. Entonces, los sindicatos también son movimientos sociales. Entonces, hay diferentes características. Digamos, el sindicato representa en el sentido formal una estructura que sí está amparada sobre una base legal. Mientras que otros movimientos sociales, como por ejemplo yo les mencionaba, los grupos juveniles de iglesias que se unen para repartir comida, para realizar algún tipo de evento, también es movimiento social. Sin embargo, no es formal porque su unión no nace de un contrato, ¿verdad? Mientras que en el sindicato, los sindicatos sí, por obligación, un sindicato tiene que haber un contrato, en este caso, entre los afiliados y la patronal, o en este caso el empleador, ¿verdad? Que es ahí donde nace un contrato colectivo de trabajo que también da, en muchos momentos da origen a los sindicatos de trabajadores. Es un tema pues muy especial y muy buena pregunta, ¿verdad? Me dice cuál es el origen de los movimientos sociales y bueno, no existe un punto específico en cuanto a cuándo nacieron los movimientos sociales, porque podemos decir, movimiento social es desde que un grupo de personas se une para determinado fin, para realizar algo que se hayan propuesto con el fin de transformar algo en la realidad, ¿verdad? Entonces, no existen, Alessandra, fechas de cuando inició, sino que movimientos sociales, todo grupo de personas que se haya organizado para la consecución de un fin, ¿verdad? Ahora, el movimiento social como tal, como palabra, es una frase relativamente nueva que se da dentro de las ciencias sociales modernas. No podemos hablar de movimiento social en la antigüedad precisamente porque no había nacido la ciencia social. Sin embargo, algunas características se comparten, ¿verdad? Ahora, por ahí vi otra pregunta.
Pero ellos ganan dinero, el sindical. Bueno, sí, precisamente porque son trabajadores, ¿verdad? Los miembros de un sindicato son trabajadores. Los directivos también son trabajadores. Entonces, digamos de que sí ganan dinero porque pues, reciben su salario. Ahora, el sindicato como tal puede también, Marielos, decidir darle algún tipo de incentivo como viático o le llaman dieta también a los miembros de la junta directiva de los sindicatos, pero todos ellos son trabajadores, ¿verdad? De lo contrario no pudieran formar parte de un sindicato. Por ejemplo, cuando ustedes ven en las noticias un sindicato de trabajadores del Seguro Social, tienen que ser empleados del Seguro Social, ¿verdad? El sindicato de médicos de médicos trabajadores del Instituto Salvadoreño de Seguro Social se llama Simetriz. Ellos tienen que ser no solo ser médicos, sino que también ser médicos que sean empleados del Seguro Social. Entonces sí reciben dinero precisamente producto de su trabajo, ¿verdad? O de algún tipo de incentivo que todo el sindicato haya decidido otorgarles siempre y cuando formen parte de la junta directiva. ¿El movimiento social es legal? Sí, definitivamente. El movimiento social es legal. No necesita... bueno, depende de sus características. Es muy buena pregunta, la verdad es bastante amplia, pero depende de las características, necesita o no la legalización. Pero en términos generales no necesita la legalización para poder operar el movimiento social, porque existe un movimiento social, y ya lo vamos a ver más adelante, que es incidental. Es decir, solo nace para un fin específico y en ese momento cumplen o no cumplen, ¿verdad? O pasa la coyuntura que los creó y ya no tienen razón de ser. Perdón, por ejemplo, vuelvo al ejemplo del agua. Todas las organizaciones que salieron a marchar en contra de una ley pues que no iba a ser muy beneficiosa para la mayoría en cuanto al agua, todos ellos pueden considerarse un movimiento social y que los integró una coyuntura. En este caso, pues la posibilidad de que se fuera a aprobar una ley que nos hiciera pagar cantidades exorbitantes por el agua, ¿verdad? ¿Quiénes estaban ahí? Ahí estaban de todos, ahí estaban sindicatos, estaba la Universidad de Salvador, estaba la UCA, estaban personas particulares que pueden integrarse a eso, también pueden ser considerados como movimiento social. Entonces, no necesitan que se declare que sea legal o ilegal un movimiento social para que éste nazca, ¿verdad? Así que muy buena pregunta. Como les decía, pues entre las características también diseñan y desarrollan acciones colectivas coordinadas para abordaje de los conflictos, que es el ejemplo que le estaba poniendo, ¿verdad? Sus intervenciones ocurren fuera del ámbito institucional. Esa es la diferencia fundamental entre los partidos políticos y sindicatos, ¿verdad? Grupos de interés y grupos de presión, todos estos forman parte también del movimiento social como tal. Digamos que el movimiento social sería un nombre general de todos estos tipos de movimientos que se dan. Y pues los recursos con los que cuentan predominantemente son simbólicos: líderes, miembros comprometidos, etcétera, ¿verdad? Poseen más ganas que materiales, ¿verdad? Que objetos, sino que muchas veces los une pues la necesidad de mostrarse por un fin determinado. Incluso las personas que, muchas veces me en las noticias, las personas que salen a la calle, bloquean una calle por falta de agua, pues eso es también movimiento social, ¿verdad? Pues no tienen nada, son nada más personas comprometidas con su fin. Ahora, si estamos de acuerdo o no con los fines de cada uno de las personas que integran movimientos sociales, es otro tema, ¿verdad? Sin embargo, las características son estas. Ahora, antes de pasar al siguiente tema, ¿hay alguna otra pregunta con respecto a movimientos sociales? Por ejemplo, ¿qué entienden ustedes cuando dicen que son estructuras horizontales?
Eso también se puso de moda el año pasado, por cierto, probablemente ustedes lo escucharon. Los movimientos, las estructuras horizontales, ¿qué significa eso? Bien, estructuras horizontales se refiere a la forma en la que las decisiones son tomadas. Poniendo o tomando de ejemplo lo mismo que ustedes me han dicho, por ejemplo, en los sindicatos, los que toman la decisión última de las acciones o cómo se va a manejar el sindicato no es la junta directiva, no es su presidente, no es su secretario, no es el secretario de actas o como ellos tengan organizado, sino que es el sindicato en total, es decir, todas las personas que integran el sindicato son las que toman la decisión en asambleas generales. Esto quiere decir, a esto se refiere la horizontalidad, de que cada persona tiene voz y voto a la hora de tomar decisiones hacia qué rumbo va a llevar. No es un grupo pequeño o un grupo reducido o una sola persona quien toma la decisión, ¿verdad? Eso es muy importante. Eso me gustaría que les quedara, se quedaran pensando bien al respecto, ¿verdad? Cuando a la hora de la toma de decisiones se refiere y cuando nos enfrentamos hacia la realidad, pues ¿qué tanta incidencia tenemos nosotros en la toma de decisiones? Entonces, es para ahí para que nos vayamos dando cuenta, pues si en realidad yo soy el que toma la decisión o es alguien más que toma la decisión por mí, ¿verdad? Y pues esto forma parte, como les decía, de las particularidades del movimiento social. Así que bueno, para pasar al siguiente y último tema de esta tarde-noche ya, vamos a hablar acerca del contexto sociohistórico de los movimientos sociales salvadoreños y su primer momento histórico, ¿verdad? Que estamos hablando acerca de la crisis política de la década de 1960 y 1970. De antemano, hablar de esta época es un tema que genera mucho debate, y no solo mucho debate, todavía existe una producción inmensa académica en cuanto a esta crisis, o este periodo histórico, no solo a nivel internacional, sino que también a nivel nacional. Es una época pues bastante interesante que digamos, sentó las bases de todo lo que fue prácticamente el último cuarto del siglo XX y por ende pues todavía sentimos algunos de sus efectos en la actualidad. Ahora, cuando estamos hablando del contexto sociohistórico de los movimientos sociales salvadoreños, es muy importante hablar acerca del contexto internacional que estaba o que se dio en esa década específica y por qué ese contexto internacional influye en lo que sucedió en El Salvador en esa década y posteriormente. Bueno, uno de los principales eventos que no solo influenció a El Salvador, sino que a América Latina definitivamente fue el triunfo de la Revolución Cubana el 31 de diciembre de 1959. El 1 de enero de 1960 los cubanos pues, amanecieron con un nuevo gobierno, habían derrotado a un dictador que estaba por años, pues que no lo querían, pero ni siquiera los estadounidenses, ¿verdad? Ni siquiera era de su gobierno que ni siquiera los gringos querían. Entonces así amanece el enero del 60. Entonces esto provoca en toda Latinoamérica, incluyendo pues a El Salvador, cierta efervescencia de movimientos sociales o movimientos de liberación de los gobiernos dictatoriales de ese entonces. Entonces, eso como parte del contexto, ¿verdad? Sobre esto, pues también estamos hablando de que ya estaba en su apogeo la Guerra Fría, que como decía al inicio de esta videoconferencia, pues involucró
Estados Unidos, por un lado, representando todo el área capitalista o todo el sistema capitalista, y a la Unión Soviética representando a todo el bloque socialista. Todo eso fue pues la Guerra Fría. Dentro de ese contexto, en 1962 se da la crisis de los misiles. Esto es un tema pues un poco espinoso y bastante interesante. Son unos buques, unos submarinos soviéticos que iban con dirección a Cuba, y pues obviamente Estados Unidos se vio amenazado, y porque decía que llevaban, y efectivamente sí llevaban misiles, ¿verdad? Y decía que lo podían atacar a los Estados Unidos, y bueno, esto fue un hecho que definitivamente terminó, digamos, marcó mucho ese periodo histórico. Cuba salió de una dictadura para establecerse en otra. Pues la verdad que es una muy buena conclusión. Son dos diferentes tipos de dictaduras, si se quieren ver así, ¿verdad? Ahora, si las valoraciones que se hagan en relación a si es una dictadura que me gusta o no me gusta, pues ya debería de dársele más taller al respecto, pero sí, salió de una, pues, y se encontró con este sistema político de los Castro, ¿verdad? Ahora, avanzando en el tema, pues en ese contexto internacional aparece, estamos nosotros, ¿verdad? Que quieras o no, pues todo esto influenció a la efervescencia de los movimientos sociales en El Salvador. En ese entonces pues se crea el Partido Demócrata Cristiano, que fue el primer partido de oposición, ¿verdad? Y pues presentó, digamos, o encarnó ciertas aspiraciones del pueblo de un cambio, ¿verdad? Un cambio del régimen. Recordémonos que en ese momento pues existían las dictaduras militares acá en El Salvador, y esto le vino a dar algún tipo de esperanza. Fue el Partido Demócrata Cristiano, que aún existe, ¿verdad? Fue incluido en la corriente socialdemócrata internacional en 1965, y junto a este partido PS, también la Unión Democrática Nacionalista, UDN, y el Movimiento Nacional Revolucionario forman la Unión Nacional Opositora. Esta Unión Nacional Opositora eran grupos políticos, ¿verdad? Partidos políticos que estaban en contra de las dictaduras y querían un cambio a nivel democrático, ¿verdad? Del sistema político que se vivía. Ahora, vamos a ver. Dice en El Salvador, la irrupción de las organizaciones populares tuvo que ver mucho en los 70, definitivamente. En los 70 se da esta época de la efervescencia, y ya vamos a hablar acerca de cuáles son algunas de las organizaciones que se dieron en esta época. Y bueno, ya estamos entrando en tema, ¿verdad? Duró más de 30 años, María Luz, sí. De hecho, desde 1931, desde que se da el golpe de Estado del general Martínez, pues se inicia la dictadura militar hasta prácticamente 1979. Definitivamente hasta 1979, que termina con un golpe de Estado. Ya vamos a hablar de eso más detenidamente más adelante. Así que sí, fueron más de 30 años. Ahora, la Unión Nacional Opositora pues se va a las elecciones en 1972, y pues es derrotada a través de un fraude, ¿verdad? Esa década de los 70 es bastante también digamos, amplia en cuanto a movimientos sociales. Vamos a ver. En esta década, bueno, ese es el logotipo, ¿verdad? O la bandera del PDC, o la Unión Nacional Opositora, que, por cierto, uno de sus candidatos, pues, era un militar progresista, ¿verdad? También, pues, que fue derrotado por fraudes electorales. Esto dio origen a que muchas personas, a través del descontento, formaran parte de organizaciones políticas mucho más radicales
y que buscaban algún otro tipo de cambio. Aparte de esto, no solo esto, ¿verdad?, sino que los mismos estragos de la dictadura y las represiones que se dieron en esas décadas obligaron a la gente, tanto en el campo como en la ciudad, a incorporarse a todos estos movimientos que se dieron en El Salvador. Ahora, en 1960, definitivamente es donde se dan las primeras manifestaciones de la radicalización de los movimientos sociales. En este sentido, pues aparecen las organizaciones políticas, sociales de tipo militar, ¿verdad? Donde, pues, dadas las circunstancias, dadas las represiones, la falta de espacios democráticos y demás, ellos se vieron en la necesidad, pues, de acuerdo a sus justificaciones, en integrar ya grupos políticos militares de forma armada. Uno de esos primeros grupos políticos militares fue precisamente uno denominado El Grupo, nada más. Este grupo de personas, la mayoría, en su gran mayoría estudiantes universitarios o venidos de instituciones privadas como el Externado San José y demás, influenciados por la ideología socialdemócrata, perdón, y muchos socialcristianos también, pues se radicalizan y se arman, ¿verdad? Literalmente pues se arman y empiezan a realizar acciones de sabotaje y lo que en su momento fue considerado como terrorismo, ¿verdad? El grupo fue la célula, digamos, o la base que formara un movimiento que se llamó el Ejército Revolucionario del Pueblo. Más adelante, de este Ejército Revolucionario del Pueblo, dado algunas contradicciones que se dieron internamente, se parte nuevamente y justo eso sucede en la siguiente década. Eso se los dejo nada más como para ir con un pequeño adelanto de lo que se ve en la siguiente década. En 1975 el poeta Roque Dalton pues es asesinado por sus mismos compañeros. Roque Dalton formaba parte de este Ejército Revolucionario del Pueblo y se parte el Ejército Revolucionario del Pueblo en la Resistencia Nacional, que es lo que ven ahí abajo, ¿verdad? Que dice FARN, que es la Fuerza Armada de la Resistencia Nacional. También en 1970, nace la Fuerza Populares de Liberación como una escisión, ¿verdad?, como una ruptura del Partido Comunista Salvadoreño. Esto pues dado a diferentes contradicciones también que se dieron dentro del Partido Comunista Salvadoreño, donde en ese momento pues el secretario general pues fue acusado de ciertas cosas y pues hubo un grupo de personas que salieron y formaron las Fuerzas Populares de Liberación. Así termina, digamos, la década de los 70 con esta efervescencia, con este nacimiento de diferentes grupos políticos armados, ¿verdad? Y la mayoría, probablemente ustedes ven las fotos, pero y uno dice, bueno, ese tipo quizás tendrá unos 30 años, 35 años. No, en realidad la mayoría quizás no tenían más de 22 años, o sea, eran jóvenes entre los 16 años a los 20 años que formaban parte de estos grupos. Ahora, estemos o no de acuerdo, eso ya es con ellos, ¿verdad? O con lo que realizaron en ese momento, pues eso ya es una valoración ya personal, pero esto es lo que sucedió, ¿verdad? De analizar y entender todos estos aspectos de la historia salvadoreña nos permitirá en algún momento entender la realidad que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Y esto, le estoy diciendo que esto es muchísimo antes del nacimiento de lo que fue el FMLN, ¿verdad? El FMLN ni siquiera tenía ni la más mínima remota idea de existir en esta década. Entonces, todo esto nos ayuda a entender por qué las sociedades tienen ciertas cosas o por qué estamos, como dicen, ¿verdad? Entonces, ahora, pudiéramos estar de acuerdo, pudiéramos no estar de acuerdo con lo que hicieron ellos, pues es una valoración ya diferente. Pero bueno, nos quedan un par de minutos nada más, se nos acabó el tiempo. Estos temas son exageradamente amplios y todavía siguen dándose
estudios al respecto, libros siguen saliendo y bueno, espero que alguno de ustedes pues algún día se dedique a una labor de investigación para poder todavía aportar más a esto. Bueno, el PAN. Eso es muy importante. Ahora, el Partido de Acción Nacional fue también producto de esta década, ¿verdad? O de los movimientos. Estamos hablando de movimientos sociales y el PAN definitivamente forma parte de eso, así como otros partidos que ya desaparecieron, Convergencia, UDN, el movimiento, el MNR, el FDR, etcétera, todos esos tienen el mismo origen. Entonces, el mismo contexto social en el que nace. En este caso, pues en El Salvador nace precisamente como una expresión más para alcanzar la democracia, que al final pues no fue posible, ¿verdad? Ahora, si sabes dónde todas las grabaciones están ahí, no comprendo muy bien esa pregunta, ¿verdad? Sí, la clase está grabada y la videoconferencia se va a ver mucho más adelante, ¿verdad? Así que ahí yo les voy a estar mandando también ahí los links en los correos semanales que les envío y ahí pueden ustedes ingresar también. Ahora, también pues eso les queda para que ustedes puedan ampliar su percepción, ¿verdad? Y los temas que les van a venir en su examen. Ahora, en relación a este tema específicamente del contexto sociohistórico de los movimientos sociales salvadoreños en la primera década, ¿tienen alguna pregunta? Aparte de las que ya me han hecho, ¿verdad? Que son muy buenas, por cierto. O sea que comenzaron 4 partidos del movimiento social, por decirlo así. Digamos, no. Lo único que hice nada más fue resaltar en ese aspecto estos 4 partidos que formaron la oposición en aquel entonces. En este caso eran 3, perdón, PDC, UDN y el MNR. Partidos políticos existían ya desde antes, ¿verdad? Por ejemplo, el Partido de Conciliación Nacional, que era el oficialista en ese momento, que era integrado por los militares. Y como lo mencionó también otra compañera ahí, el PAN existía también. En ese momento se me ha escapado el nombre, el PRUD, perdón, así se llamaba, PRUD, P-R-U-D, el PRUD, que era también un partido anterior en la década de los 50, que formaba parte, digamos, mucha de la juventud militar de aquel entonces. Entonces, el movimiento social no tiene una fecha de origen como tal. En El Salvador tampoco, ¿verdad? Pero si hablamos de los movimientos sociales más significativos y de este periodo histórico, estaríamos hablando de estos. Así que bueno, le agradezco su pregunta. ¿Con qué fin surgen los partidos políticos? Bien, surgen estos partidos. El fin es prácticamente pueden ser diversos, ¿verdad? En este caso, pues para ya sea algún tipo de cambio democrático, para acceder a, bueno, le pido perdón por el sonido del perro. Espero que no les moleste, pero bueno, ¿con qué fin surgen? Pues generalmente como una manifestación política democrática de un sector de la población en específico. Por ejemplo, vámonos a la actualidad, ¿verdad? Para no estar, para contextualizarnos. En este momento existen una variedad gracias Juan, perdón. Existe una variedad de partidos políticos. Por ejemplo, tenemos Nuevas Ideas, representa a un sector de la población, ¿verdad?, que se cansó de los partidos políticos tradicionales o decepcionados de esa política, pues vieron en Nuevas Ideas una forma de... se identificaron, ¿verdad?, con los valores que ellos predicaban en un momento. También tenemos
por ejemplo, Nuestro Tiempo. Nuestro Tiempo es otro partido político en los cuales los profesionales, la mayoría son profesionales, jóvenes, estudiados en el extranjero, que se decepcionaron de Arena, ¿verdad? De la forma que Arena, las personas más antiguas de Arena manejaban el partido, pues, y como no encontraron espacio, se fueron a Nuestro Tiempo, y Nuestro Tiempo, pues, ellos crearon ese partido y es su forma de identidad. El FMLN, pues, es un partido que nace en 1992, eso es muy importante decirlo, ¿verdad? El FMLN, este partido político, nace en 1992, no en la época de la guerra, como muchos lo dicen, ese es otro FMLN. Nace en 1992 como producto de las luchas, pues, que se dieron del movimiento guerrillero de los 80s, ¿verdad? Y pues la lucha del pueblo, ellos se identificaban con esos principios y así nacen. Entonces, el Partido Demócrata Cristiano, por ejemplo, se identifica con los movimientos de la democracia cristiana, de aquellos que pregonan la creencia en Jesús y los principios, en los valores, pues, cristianos que deben de tener una persona de acuerdo a su concepción de política. Entonces, digamos de que cada partido nace para representar a un sector de la población, ¿verdad? Por eso es que nace un partido político, y porque esa población se ve representada en el partido político, y este sector de la población quiere tener algún tipo de incidencia en las tomas de decisiones en el gobierno, ¿verdad? Ahora, ¿qué coronel estaba de presidente en ese tiempo? En 1972 era Arturo Armando Molina. Como dato curioso también, para ampliar eso, el ministro de Defensa de Arturo Armando Molina fue el siguiente presidente de El Salvador, y en ese momento, en 1975, específicamente el 30 de julio de 1975, ese mismo ministro de Defensa fue el que ordenó la masacre de los estudiantes de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? El 30 de julio, que estaban, pues, protestando por una intervención militar que se dio en Santa Ana también, y entre otras protestas, ¿verdad? Como parte del movimiento social en contra del alza del pasaje y tarifas preferenciales para universitarios, ¿verdad? En los buses y demás. Entonces, Romero, ¿verdad? De apellido Romero, el coronel que era ministro de Defensa, que mandó a matar a todos los estudiantes ese 30 de julio. Y sí, el presidente era Arturo Armando Molina, que es el que está aquí en un recuadro, ¿verdad? Muchas gracias por la pregunta, porque no lo había, se me había escapado un poco decirles, ¿verdad? Quién era ese personaje que está ahí. Así que bueno, les agradezco mucho que se hayan quedado hasta esta hora. Si tienen alguna otra pregunta, duda, consulta, pues háganme saber ahora, y si no, pues también ahí están los foros, ¿verdad? No sé si hay alguien que quiera agregar. Sí. Entonces, el partido de Arena salió del ejército, por decirlo así. Arena nace, digamos, los fundadores de Arena pertenecieron al Partido de Conciliación Nacional, algunos. Otros pertenecieron a un movimiento que se llamaba Orden, no recuerdo bien qué significaba Orden, pero era como organización democrática nacionalista, algo, ¿verdad? Me queda pendiente la tarea, pero sí me recuerdo que sus siglas eran Orden. Entonces, ese movimiento de militares jóvenes también se separa del Partido de Conciliación Nacional y funda Arena, ¿verdad? Así que ahí es donde nace. Se llamaba Organización Democrática Nacionalista, se llamaba Orden, que fue la semilla que pues dio como nacimiento al Partido de Alianza Republicana Nacionalista. Creo, si no me equivoco, entré aproximadamente en el 82, 83, si no me equivoco, por ahí. Participó en elecciones, ¿verdad? Dawson, el padre, el papá del alcalde de Santa Tecla, pues participó en elecciones y perdió, ¿verdad? Quiso ser presidente, pues perdió contra José Napoleón Duarte en las elecciones de 1984. Entonces, ahí es donde nace Arena, ¿verdad? Gracias por la pregunta.
¿Alguna otra pregunta? ¿Verdad que el Partido de Conciliación Nacional, si no me equivoco, tuvo un problema y por eso hoy en día nosotros lo conocemos como el Partido de Concertación Nacional, si no me equivoco? Exacto, exacto. Lo que sucedió con el PCN, con el Partido de Conciliación Nacional, fue que en una elección, si no mal recuerdo, en la de 2013, en la elección de diputados y alcaldes, no alcanzó el margen suficiente para ser considerado partido político. Lo mismo le sucedió al PDC, al Partido Demócrata Cristiano. Entonces, el Partido de Conciliación Nacional, o PCN, que fue, digamos, el partido oficial durante muchas décadas, el partido de los militares, aquel histórico o el que estamos viendo actualmente, ese pues desapareció, y lo que hicieron pues ahí a través de algún arreglo jurídico, ¿verdad? Encontraron, le cambiaron el nombre, volvieron a recolectar firmas y se llama Partido de Concertación Nacional. Entonces tomaron los mismos colores, el mismo logotipo y demás, porque de todos modos el partido anterior ya estaba cancelado, entonces el logotipo y las siglas y demás pues estaban disponibles y lo volvieron a tomar, ¿verdad? Lo único que la ley les mandó a que cambiara el nombre y por eso le pusieron Concertación. Lo mismo sucedió con el PDC. Eso fue en 2013, me parece. Marielo se está preguntando también y dice que, y es verdad que el que mató a Romero, bueno, quizás le faltó ahí terminar la pregunta. Pero si gusta, póngamelo aquí en los mensajes. Yo los voy a publicar las respuestas más adelante, ¿verdad? Así que yo creo que ya hemos cumplido con el tiempo, pero le voy a dar un espacio a Marielo para que termine bien la pregunta. Aunque ese sería ya tema para hablar de la década de los 80, definitivamente, ¿verdad? Ya el asesinato de Romero, pues... ya le entendí. Entonces, cuando me dice Marielo Morales, está hablando de... que si me dice, es verdad que el que mató a Romero, se está refiriendo cuando yo hablé de Dawson padre. Bueno, el informe de la Comisión de la Verdad y todas las investigaciones que hicieron, pues acusan a Roberto Dawson como autor intelectual, no autor material, ¿verdad? El que disparó, pues aparentemente esa persona ya está fallecida, ¿verdad? Ya se ha muerto. Pero sí, la Comisión de la Verdad lo acusa a él como autor intelectual del asesinato del Monseñor Oscar Romero. Así que, dice, ¿cuál es la relación que tiene la democracia con los movimientos sociales? Muy buena pregunta. Los movimientos sociales son necesarios en una democracia porque son formas de expresión de la sociedad en general o de un sector de la sociedad. Entonces, al no existir esa representación manifestada en movimientos sociales, pues definitivamente la democracia en sí pues se ve comprometida, ¿verdad? O puede verse que está faltando democracia, porque la democracia es eso, pues tolerarnos, es aceptarnos las ideas de otros, aunque no nos gusten o no estemos de acuerdo, pues todos tenemos ese derecho a pues decir libremente lo que pensamos sin ofender a nadie más, ¿verdad? Dentro de lo que la moral, digamos, o el respeto dicta. Entonces sí, la relación es esa, forma parte de un sistema democrático, es totalmente necesario el movimiento social. Una pregunta de videoconferencia por ¿dónde las puedo ver para estar al día? Bueno, esas están en la plataforma, ¿verdad? En la tutoría de sociales, ahí ustedes la pueden encontrar. De cualquier manera, pues yo les he enviado un correo también con los links y ahí la pueden encontrar. Ahí van a quedar subidas. Me parece que la próxima semana también, ¿verdad? Así que bueno, perdón, hay algo que se me había pues olvidado. Y le pido la disculpa a activar la cámara, ¿verdad? Para la fase de preguntas y respuestas. Bueno, si no hay nadie más, pues ya son 15 participantes lo que hay. Les agradezco mucho haber estado hasta este momento.
nos vemos entonces en las próximas sesiones. Si tienen alguna otra duda o consulta, pues la pueden colocar ahí en los foros o háganmela llegar y yo con mucho gusto las voy a contestar, ¿verdad? Así que bueno, les agradezco mucho su participación y que tengan una feliz noche.